Entonces en Gálatas 5:19 la palabra de Dios dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Ahí nos quedamos por ahorita. Veníamos hablando, la palabra de Dios en Gálatas nos venía hablando de que somos libres en Cristo, para libertad fuimos llamados. Luego viene una pregunta, bueno, ¿cómo usamos esa libertad? Una pregunta que algunas personas, incluso hoy, al no entender la doctrina, pueden sacar conclusiones erróneas, al no comprender lo que queremos decir con que tenemos libertad en Cristo. Y algunas personas posiblemente sí se quisieran justificar para hacer cosas que no deberían de hacer como cristianos, posiblemente. Entonces, si usted recuerda, en el versículo 13 del capítulo 5 dijo, no uséis la libertad como ocasión para la carne. Si eres libre, pero no lo uses como ocasión para la carne. Versículo 15 dijo, se comen unos a otros. O sea, no hagan eso, no sean así. Y el versículo 13 dijo, sino servíos por amor los unos a los otros. La libertad te va a servir para servir con amor. El versículo 16 nos dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Aún siendo cristiano, dice la palabra de Dios, vas a seguir teniendo esta influencia, este pleito dentro de ti mismo. Así que el que tenga libertad en Cristo no te da derecho, no deberías de usarlo para justificarte y hacer lo que tu cuerpo te pide, porque aún tu cuerpo te va a pedir cosas que no deberías de hacer. Entonces, llegamos a hacernos la pregunta, ok. ¿Cómo sé si ando por el Espíritu o por la carne? ¿Cómo sé? Ahora, recuerde a quién se le escribió la carta. Se le escribió a las iglesias que estaban en Galacia, que es Asia Menor, que eran helenistas por lo general, estaban saliendo de la cultura helenista, un paganismo a lo loco, y estaban siendo jaladas al extremismo del judaísmo, de los judaizantes. Entonces estaban estas iglesias en Asia Menor peleando con estos dos extremos. La cultura tan poderosa, tan fuerte de griega, o la religión tan consumidora, tan abarcadora, tan absorbidora, tan controladora, tan legalista del judaísmo. Entonces, Pablo nos habla mucho de la libertad y la ley no te salva, solamente la fe te salva. Pero llega un momento donde dice, ok, pero ya que ustedes sí están siendo influenciados por estas culturas, les dice, ahora, ¿cómo saben si están viviendo en el espíritu o en la carne? Dice, manifiestas son las obras de la carne, en el versículo 19. Son obvias, dice, son obvias. Y aquí podríamos entender dos cosas con esto de que manifiestas son. No sé, es que aunque usted intente esconderlo, no se pueden esconder por siempre. Alguien podrá decir, uy, nadie sabe lo que estoy haciendo. Bueno, primero es que no se van a poder esconder por siempre, van a salir a la luz las obras de la carne. Y entonces, otro es que es muy difícil esconderlo, pero si logras salir a la luz, y lo segundo es, los demás ya saben cómo eres, ¿para qué te haces? Es manifiesto, es algo obvio. Nosotros nos podemos creer que somos muy santitos y muy divinos y que somos un ejemplo, pero la gente nos ve si somos arrogantes, si somos sangrones, si somos como somos nos ve la gente. Y manifiestas son las obras de la carne, entonces concluiríamos, aunque los demás no sepan, o aunque sean poquitos, o tú creas que no sea nadie que lo sepa, alguien lo sabe. Alguien lo sabe. Y por lo general tú lo ves en el espejo todos los días. Alguien sabe lo que está pasando. Manifiestas son las obras de la carne. No puede uno navegar con vela de tonto, sino sabemos de dónde venimos. Es obvio, son manifiestas. Pero aún así, si queremos hablar de que pudimos esconderlo muy bien de todo el mundo, Jesucristo tuvo esta conversación más o menos con los judíos, con los
legalistas también, religiosos, los fariseos. En Lucas capítulo 12, versículo 1 al 3, dice Jesucristo dando la enseñanza: guardaos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. La idea no solo es que los demás sepan. Cuando dice manifiestas son las obras de la carne, la idea es que uno sabe. Siempre hay alguien pues que sabe. Estas obras de la carne que menciona aquí la palabra de Dios en Gálatas no son 100% desconocidas. No son 100% desconocidas, es obvio. En 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, nos motiva entonces y dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Entonces es otra vez como una exhortación. Aliviánate, ponte las pilas, evalúate, examínate. Entonces por eso empieza aquí en Gálatas: manifiestas son las obras de la carne. Tú sabes. ¿Para qué te hace Lucas? Ya sabes, ya sabes, al verte el espejo ya sabes. No sé, me gustaría preguntarle a 2, 3, ¿usted no sabe en qué está fallando? Pero mejor me hago la pregunta yo no sé en qué estoy fallando. Y sí sé muchas cosas de las que estoy fallando. Sí sé muchas cosas de las que estoy fallando. Y ese es el primer requisito para uno poder mejorar: reconocer. Hemos hablado en otras ocasiones, gente que tiene problemas de adicción, es muy difícil que se rehabilite, o es más, es imposible que se rehabilite si primero no reconoce el problema que tiene. Entonces, sí somos nosotros, hay que evaluarnos. Entonces, el asunto está de que el que hemos dejado la vieja vida atrás, o que ahora somos nuevas criaturas, ahora vivimos en el Espíritu Santo, no quiere decir ni que somos perfectos ahora, ni que fuimos perfectos antes. Ni que somos perfectos ahora, ni que fuimos perfectos antes. O sea, seguimos ahorita con problemas, ya lo hablamos antes, que está la guerra interior. Pero mire, en ese asunto, Pablo le escribió a Tito en el capítulo 3, versículo 3, le dijo: porque nosotros también éramos en otro tiempo, ahí está, en otro tiempo. Algunos de nosotros podríamos decir: yo era así hace unos meses atrás o tantos años atrás. Y algunos podríamos decir: todavía soy así. Dice: nosotros éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Entonces, el que nosotros estemos en el cristianismo no quiere decir que no hayamos salido de algo así, o que no estemos saliendo de algo así, porque va a haber gente, a lo mejor, que lo conoció en el pasado y va a querer traerle el pasado, decir: no, pues qué, pues si era bien mujeriego, qué, si es bien rata, y oye, no me conoces hoy. Y la verdad va a estar muy difícil convencer a alguien cuando simplemente juzga. Porque todos, dice aquí, le dice Pablo a Tito, todos éramos así. Entonces llegamos aquí a Gálatas y dice: manifiestas son las obras de la carne, y empieza a mencionar. Pero al final de Gálatas, en el versículo 21 de esta cita, dice: los que practican tales cosas. La diferencia está no en que lo hizo una vez. La diferencia de que si es un carnalote, si no es espiritual, está en que si lo sigue haciendo todavía. Entonces el versículo 21 dice: los que practican tales cosas. Y ahí es importante entender eso. La regamos, sí. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes dirían que yo soy futbolista? O que soy voleibolista.
¿Qué no me vieron jugar vóley en el campamento? ¿Eso no me hace futbolista? ¿Se fijaron? Entonces, porque no lo practico. Y luego me ven de pies a cabeza. No. Pero porque no lo practico. Y ese es el rollo. El que nosotros todavía tengamos resbalones y tengamos cosas donde estamos peleando, tenemos la guerra interior. Es muy diferente a practicarlo, porque a veces hacemos algo y lo continuamos haciendo, Y de eso está hablando aquí la palabra de Dios. Saliste de ahí, ya estás saliendo de ahí. Y entonces la advertencia viene para los que todavía están, dale, y dale, y dale. Porque en su casa, digamos, usted va a hacer algo, supongamos enojarse y avienta el sartén y quiebra la china que tiene ahí, así le llaman china, ¿no? No es la que lava los trastes, pero los platitos y las tacitas. Y porque explotó de repente y empezó, te pareces a tu padre. Y a lo mejor usted va a escuchar alguien de su casa que le diga, uy, eres cristiana. Y eres cristiano. Y así te portas. Bueno, pues nos agarró la naturaleza de la cual estamos escapando. Pero si lo hace todos los días, si cada vez que las circunstancias se ponen difíciles actúa así, si es una persona impaciente, grosera, una persona criticona, o sea, si es su diario vivir, es manifiesta la obra de la carne. Estás practicando eso, no estás cambiando, no has cambiado, eres carnal. Eres carnal. Entonces, brothers, no se refiere a los que una vez lo hicieron, sino a los que tienen como hábito aún hacerlo. Como hábito, como costumbre, hacerlo y hacerlo. Entonces empieza a mencionar, nos da algunas menciones de las obras de la carne, y acuérdese el contexto, a quién se le escribió, cuándo se le escribió, y podemos entender por qué nos da esta lista que nos da ahora aquí en Gálatas, que no es igualita a las otras listas que aparecen en otras partes de la Biblia. Pero empieza adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y no vamos a ver todas estas una por una, porque la gran mayoría de ellas las entendemos nomás con verlo. ¿O quién no entiende lo que es una borrachera? Entonces, no hay necesidad de explicarlo, pero vamos a explicar los que yo creo que sí hace falta explicar. La primera es adulterio. Y otra vez, recuerde esta cultura de la que viene. La palabra adulterio aquí es la palabra griega que usted va a entender muy fácil, es la palabra porneia. Porneia. ¿De dónde viene? Pornografía. Porneia. Y significa una actividad inmoral, sexual, explícitamente. Pero no cualquier actividad. En estos tiempos, esta cultura, lo que significaba porneia eran unas prostitutas. Cuando usted contrataba o alguien contrataba a una prostituta, era porneia. Porneia es venderse. En el latín, la palabra porneia se tradujo es fornicari. Pero resulta que en los tiempos estos no había el tipo de adulterio que hoy hay, donde las personas salen con alguien de su trabajo, teniendo relaciones, o con la vecina, o con el vecino, o con el mejor amigo. No, en realidad la mayoría de las relaciones de este tipo era cuando el hombre se iba a contratar a alguien, parte 1. Entonces no era con la vecina, con el vecino, por lo general era que iba a contratar a alguien. O en el templo, las sacerdotisas y los sacerdotes practicaban adulterio. Entonces, en su rito, ¿no? Entonces, no era tan común tener amoríos como el día de hoy lo es. Era más común ir a contratar a personas. La segunda palabra, brothers, que se da aquí, porque van conectadas, es la palabra fornicación. Y usted dirá, pues sí, usted dijo que fornicar, y yo la verdad no sé por qué o cómo estuvo que
que en la Reina Valera le pusieron estas traducciones, pero el orden del factor hasta cierto punto no altera el producto en este caso, ¿no? Pero el caso es de que aquí es otra palabra diferente, ¿no? Acartasia, y se refiere a una persona que es impura, no limpia. Por ejemplo, la Septuaginta, la traducción del Antiguo Testamento al griego, usa esa palabra 3 veces, en 3 ocasiones, y se refiere en cosas como tocar a un muerto o como tocar a una mujer que está menstruando, cosas similares. Es esa palabra la misma, una persona impura. Pero ya en el Nuevo Testamento el significado que se le da es alguien impuro moralmente, impureza moral, pensamientos inmorales en otras palabras, pensamientos impuros, porque se está refiriendo a una impureza moral en su cabeza. Entonces, brothers, en el Nuevo Testamento, de las 5 veces que aparece la palabra esta, impureza moral, 3 veces está pegadito con la palabra porneia que dijimos ahorita. Aparece 5 veces, 3 veces viene de la mano de la palabra porneia. Una vez está pegadito con injusticia o iniquidad, como quiera decirle, con iniquidad. Y la última vez, aquí está, mire, la 5ª vez que aparece la misma palabra, dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Porque en las otras partes que aparece esta palabra se traduce como inmundicia. No se traduce como fornicación. Aquí en Reina Valera le pusieron fornicación, pero es la palabra inmundicia, es que no estás limpio. Y se está refiriendo a moralidad. No estás moralmente limpio. Y la otra palabra que sigue va pegado de la mano con estas dos, es la palabra lascivia. Lascivia. Y esta palabra pues se refiere a un apetito inmoderado de algo. Con el contexto que tiene el Nuevo Testamento, por lo general es sexual. Apetito sexual inmoderado. Sensualidad, a veces le ponen sensualidad. Y de las veces que aparece esta palabra, que aparece varias veces en la palabra de Dios, casi siempre se refiere a satisfacer deseos sexuales. Algunos dirían que en 1 o en 2 ocasiones se refiere a satisfacer deseos como de alimentos, como alguien bien glotón, bien tragón, ¿no? Nomás quiere darle. Entonces, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, ahí está la palabra, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y si usted escucha el contexto de 1 Pedro, es el mismo tonito de voz que tiene Gálatas, porque son las atracciones que tenía la cultura de Galacia, de Asia Menor, de todo el helenismo, los jalaba a este tipo de cosas, los invitaba, era algo normal en esos tiempos, se consideraba como algo, pues ¿qué? Pues todos lo hacen, ¿por qué está mal que yo lo haga? De hecho, quien revolucionó el mundo con esta mentalidad sexual, de pureza sexual, fue el cristianismo. Porque la pornografía y todas las cosas similares se practicaban por todo el mundo como una cosa común. Las mujeres estaban acostumbradas a que sus maridos salían a contratar a otra mujer por allá. Era algo muy común. Entonces el cristianismo llega a revolucionar este pensamiento y no está bien. El que lo haga todo el mundo no es correcto, no significa que está bien. Entonces, por un lado, Asia Menor, los de Galacia, están jalados con esta cultura de se vale, éntrale, atáscate ahora que hay. Y por otro lado está el judaísmo que le dice, no, hay que cambiar la vestimenta, hay que cuidar los alimentos, bien estrictos en cosas que hacen, bien legalistas. El asunto es que para que te ganes la salvación tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Y Pablo está predicando libertad. Y luego dice, pero aguas, porque luego se me van a ir para el otro lado, van a decir, pues se vale haberme dicho.
Entonces, en medio de esto es donde está Pablo predicando. Entonces, llegamos a la conclusión de hasta ahorita de esto, es que rentas sexo, tienes pensamientos lujuriosos, buscas siempre con una actitud de satisfacer el apetito sexual que tienes, y todo eso es algo muy común en el mundo de influencia de la cultura griega, helenista. Es algo muy común. Pero tú que eres cristiano, no lo hagas. Porque esas son las obras de la carne. Obras de la carne. Y sabe que ha sido un reto, desde que nació la iglesia, ha sido un reto separarse, poder ver lo que la cultura, nuestra cultura hace que está bien y lo que nuestra cultura hace que está mal. Y ha sido un reto tremendo que muchas denominaciones cristianas, muchas, como los menonitas, como los Amish, han decidido simplemente apartarse del 100% de la cultura. Usar ropas diferentes, alimentos diferentes, herramientas diferentes, actividades diferentes, juegos tienen diferentes. Pero lo que pasa con eso es que dejas de influenciar al mundo por el cual estás aquí en la tierra. Por el cual estás aquí. Y entonces, ahorita lo que está pasando es lo contrario en el cristianismo. Están intentando buscar las iglesias cristianas, tristemente, cómo no ofender a la cultura. ¿Cómo le hacemos para no lastimar a la cultura? Es que si digo que la homosexualidad está mal, me van a suspender la cuenta del Facebook otra vez. No sé si ustedes sepan, por ejemplo, hace varios años atrás, décadas, no recuerdo exactamente la fecha, en San Francisco, los líderes de San Francisco votaron por prohibir a Billy Graham en la ciudad de San Francisco porque dijo que la homosexualidad era pecado. Y todo el concilio por primera vez se reunió para censurar a Billy Graham. Entonces, el día de hoy, no, las iglesias dicen, aquí tenemos una iglesia que tiene una bandera gay afuera, todos son bienvenidos, manas, pásenle. Y el caso es de que aquí la palabra de Dios está intentando llevar al cristiano, dirigir al cristiano, reconociendo que es difícil ser cristiano en este mundo, porque acabamos jalados, atraídos por la cultura, nos consume la cultura, o acabamos siendo unos fanáticos religiosos que se desconectan de toda la gente y dejan de influenciar al mundo para Jesucristo. Entonces, continuamos mejor porque me emociono y luego la cosa se pone buena. Versículo 20, hermanos. Luego continúa la cosa y dice, aquí en Gálatas 5, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Idolatría. Pues, y le acabo de decir que estos helenistas eran paganos, brothers. O sea, la idolatría es darle lugar de Dios a alguien más. Idolatría es darle la adoración de Dios a alguien más. Idolatría es darle la alabanza que le corresponde a Dios a alguien más. Idolatría es poner la confianza que le debemos de poner a Dios a alguien más o algo más. Idolatría es poner nuestras esperanzas en alguien más que en Dios. Eso es idolatría. Nosotros pensamos que idolatría es nomás hincarse delante de algún santo, de algún mono, de alguna figura, de algún personaje que no es Dios y hacerle cierta reverencia. Pero idolatría es todo lo que se merece Dios que se lo estamos dando a alguien más. Todo. O sea, por ejemplo, mire, en Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Ahí está otra lista, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Se fijó que idolatría no es nomás postrarse delante de un mono? En realidad, como está aquí escrito Colosenses, todo esto es idolatría. Es idolatría la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia. Todo eso es idolatría. Todo lo que te roba el corazón y aleja tu corazón de Dios es idolatría. ¿Sí?
podríamos pensar en lo primero que dijo Colosenses 3:5, fornicación. Unas personas que están de a tiro enviciadas con eso, no tienen tiempo para pensar en Dios verdaderamente. Nomás están pensando, nomás andan todos como perros rabiosos. ¿Y cuál tiempo le van a dar a Dios? No, pues si todo el corazón se está yendo, todas sus pasiones, todos sus sueños, sus ilusiones, se está yendo a satisfacer el deseo. Y es lo mismo con cualquier otra cosa, con glotonería, con avaricia. Todo lo que queremos es más billete, más billete. Y usted le dice a alguien, oiga, brother, mira qué. Y lo único que quieren es saber cómo le sacan ventaja al asunto. Entonces, ¿cómo le van a entregar a Dios lo que Dios se merece si lo que quieren es satisfacer otras cosas? Podemos entonces entender por qué todo eso, dice Colosenses, que es idolatría. Pero todavía más. En Mateo capítulo 10, versículo 37, el Señor Jesucristo dijo, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Porque es idolatría. ¿Se acuerda con Abraham? Abraham tuvo por fin al hijo de la promesa. El hijo de Abraham nació y se llamaba Isaac. Y el chavalito, no hombre, era pero consentido. Abraham lo tenía, no hombre. Ese sí era la niña de sus ojos. Llega el momento donde Dios dice, Abraham, sacrifícame, entrégame en sacrificio a Isaac. ¿Por qué? Porque el primer lugar para el corazón de Abraham no tenía que ser Isaac, tenía que ser Dios. Dios. Hago una paréntesis para aclararle, Dios nunca ha permitido un sacrificio humano más que el de Jesucristo. No permitió el sacrificio de Isaac, el de Jesucristo sí lo permitió. Muy bien, brothers, entonces estos brothers de Galacia pues tenían todo este asunto de idolatría. Le digo, pues estaban todos los dioses. Ahí en Galacia, Asia Menor, estaban los celtas, habían venido años, siglos atrás, y años atrás habían intentado derrotar a los griegos, habían perdido, habían ganado, habían perdido, y al último en Galacia, ahí es donde se establecieron los celtas, y los celtas traían su cultura, eventualmente abrazaron también la cultura griega con una mezcla de las dos religiones, y había un despapalle de idolatría ahí tremenda, y de ahí, o sea, es muy posible que Timoteo haya sido un celta, porque Timoteo era de Galacia. Entonces, podemos ver por qué Pablo puso estas, que son cuatro obras de la carne al principio, porque era la influencia que tenían. O sea, por eso el día de hoy, aquí algunos me la agarran en contra de mí, ni modo, porque hablo mucho en contra, por ejemplo, del vicio de celular, porque eso es lo que hay hoy. Imagínense que hubiera predicado en contra del celular hace 30 años atrás. Está loco, no es relevante el día de hoy. O sea, uno habla lo que es relevante con la gente que tiene uno enfrente. Entonces alguna gente dice, uy, está tirando piedras, o está tirando indirectas. Dice, no son indirectas, son bien derechitas. Porque es el problema que tenemos hoy. Los profetas, todos ellos fueron asesinados porque tiraban directo. El problema, el pecado que estaba haciendo la gente, a ese pecado le tiraban los profetas. Me está tirando una indirecta porque me vio allá. Sí, por eso mero se lo estoy diciendo. Así que aquí cuando decimos arrogantes, es porque hay uno que otro aquí arrogante. Unos 20 a lo mejor. O sea, no lo estamos diciendo en vano, ¿sí me entiende? Entonces usted entienda, lo que se dice aquí es relevante. Lo que se dijo en la palabra de Dios era relevante a lo que estaba sucediendo. O sea, Pablo no iba a escribir la Galacia con los problemas que tenía Éfeso. No, y eran problemas que tenían en Galacia. Muy bien, entonces, brothers, viene la palabra hechicerías. Hechicerías. Esa palabra viene del griego pharmakeia. Pharmakeia, que es fármacos. Fármacos. Sustancias que le alteran. ¿Qué le alteran? Pues todo, hasta la cartera, ¿no? Entonces, drogas. Eso es lo que es hechicerías. Pero el contexto es que estas personas, otra vez en la cultura
los religiosos usaban alucinógenos para hacer hechizos. ¿Sí entiende? Hoy que quiero ver a mi papá, véngase, chúpale aquí y va a ver hasta su madre si quiere, hasta su abuelita, porque murió hace tantos años y quiero hablar con ella. Entonces usaban este tipo de cosas que le alteraban la realidad a la gente. Por eso se tradujo hechicería, ¿sí me entiende? Porque eran cosas que practicaba la gente. Entonces el uso de las drogas en el arte mágico, brothers, era algo muy común y lo usaban para alcanzar un estado mental alterado, digamos, irreal. Lo podemos ver aquí en Estados Unidos y no sé en qué otras partes del mundo. La famosa pipa de la paz. Se metían en una casita bien chiquitita y todavía se meten. La otra vez me invitaron. No fui. Pero se metían en una de esta hecha por pieles y se ponían a fumar la pipa. La paz es pura droga. Vea algunas caricaturas de indios o películas, empiezan a ver como que, ay, el Brother Bear y todo eso, empiezan bien locotes, ay, que Brother Bear, ¿dónde estás, carnal? Ya están bien locotes, brother. Y nosotros creemos, ay, está teniendo una experiencia religiosa, ¿no? Está bien drogadote, está viendo arañas con patas largas y cosas así, ¿no? Era lo mismo, bro. Entonces, hechicería es el uso de drogas para alterar la mente humana, bro. Son engaños que la gente hacía para seducir a la gente, para lograr que ellos pensaran en alguna cosa, ¿no? Entonces, ahorita llevamos sexo, idolatría y drogas. Amor y paz. ¿Qué no es eso? Sí, ¿no? Sexo, idolatría y drogas, en pocas palabras, contra lo que nos está advirtiendo aquí la palabra de Dios en Gálatas. Porque otra vez, cuando hablamos de sexo, que trató mucho, pues la prostitución sagrada se le llama de esos tiempos, de esas religiones. La prostitución sagrada en el mundo helenístico eran como rituales sexuales entre el sacerdote y el visitante, ¿cómo se le llamaría? El feligrés, entre los feligreses, porque por lo general a lo mejor venía una mujer que no podía tener hijos y el sacerdote se encargaba. Entonces, eran asuntos de ese tipo que se practicaban mucho por eso asunto, ¿no? Yo, por ejemplo, escuché no hace mucho lo escuché de alguien que fue con un doctor a que les ayudara a tener hijos. Y el doctor pues sí les ayudó, pero el esposo salió fuera de la foto, ¿no? Y si me entiende usted lo que le digo. Y era más o menos algo que se practicaba aquí, ¿no? Sexo, rituales sexuales para ayudar a alguien con ese tipo de... Y llega el cristianismo, llegan cartas como estos, viene la predicación de los apóstoles y empiezan a limpiar la mente de las personas, empiezan a limpiar, no se vale eso, no se vale esto, no lo estás haciendo para ganarte la salvación, lo estás haciendo porque ya eres salvo, ya eres salvo. Hoy el esfuerzo que hacen algunas iglesias es asustar a la gente. Si haces borracheras vas al infierno. No, es que si eres cristiano, si estás dominado, si tu Espíritu Santo, estás dominado por Dios, si tu Espíritu Santo está vivo, no te vas a emborrachar, no vas a buscar el placer en drogas o en borracheras. Tu placer está en otras partes. Ya debes de estar desconectado de ese mundo. Pero si dejas de emborracharte, puedes dejar de emborracharte, puedes dejar de ser adúltero, puedes dejar de ser idólatra, puedes dar dinero a la iglesia, puedes vestirte de una manera muy recatada, puedes hacer muchas cosas religiosas y aún así quedas sin la salvación. Porque nada de lo que hagas te gana la salvación. La salvación es garantizada, pero no es por actos, no es por obras. Es por fe en Cristo Jesús. Entonces, brothers, del 19 al 20, entonces, recuerde, estaban saliendo de aquí de la religión de Gálatas, la vieja cultura, con muchas viejas costumbres, muchas malas costumbres, que tienen un poder de atracción muy fuerte y luego estaban siendo jalados al legalismo de los judaizantes. Y ya en el versículo 21 empezamos a entender más la onda y dice, envidias, homicidios, borracheras. ¿Quién no sabe lo que es una envidia? Homicidios, borracheras, orgías,
y cosas semejantes a estas. O sea, le está diciendo, no te estoy diciendo la única lista de la cual debes de evitar. Cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Os amonesto. Cosas semejantes a esta. ¿De qué habla? ¿Tiene con qué apuntar? Yo le voy a dar unas listas para que las lea en su casa. Si quiere se las leo de una vez. ¿Quiere ver las listas de cosas semejantes a estas? Mateo 7, 21, 23, por ejemplo. Donde Jesucristo dijo, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Pero también tenemos 1 Corintios 6, 9 con otra listota grande, 2 Timoteo 3, 1 al 5, otra listota, 1 Timoteo 1, 9 al 10. Voy muy rápido. Otra vez entonces volvemos a darle. También tenemos 1 Corintios 6, del 9 al 10. Una listota también, donde abarca hasta los estafadores. Órale, les hablan a 2, 3, pero aquí está en 1 Corintios 6, 9 al 10. 2 Timoteo 3, del 1 al 5, donde habla de los vanagloriosos también, ávaros, amadores de sí mismo. En 1 Timoteo 1, 9 al 10, que dice la palabra de Dios, el oponerse a la sana doctrina también es pecado, ¿no? Y menciona a los sodomitas. ¿Quiénes son los sodomitas? Sodomitas vienen siendo... De ahí viene la palabra de Sodoma. Sodomitas porque se echaban con varones, se echaban con varones, mujeres con mujeres. ¿Ok? ¿Se acuerda que a Lot lo quisieron? ¿Sí? Pero también está Apocalipsis capítulo 21 y 8, donde dice los cobardes. ¡Ay, también! E incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. ¿Se fijó? Pero también está Colosenses 3, 5 al 10, Romanos 1, 29, 31. Y por último le leo uno del Antiguo Testamento para que no se agüite. Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces, ya para darle cerrón a este asunto, terminamos esta cita en Gálatas 5 leyendo: como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y con esta cita algunos podrían decir, oh, entonces me lo tengo que ganar el reino de Dios. No está diciendo eso. Es que si eres una persona con el Espíritu Santo, si es una persona que has nacido de nuevo, no vas a practicar eso. Y si eres una persona que tiene el Espíritu Santo y estás haciendo algo esto, debes de estar siendo redarguido, te debes de sentir mal. Déjeme le digo, si no tiene el Espíritu Santo, lo más posible es que no se sienta mal, que se sienta a gusto haciéndolo, que no le pique nada. Pero en realidad la salvación no se puede ganar, no se puede comprar, no se la puede uno merecer, la salvación. No hay manera, no nos alcanza, no nos completamos. De eso ha venido hablando Gálatas. Mire, vea Gálatas, en el capítulo 3, versículo 10 dijo, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Cómo va a estar que ganarse la salvación haciendo obras de la ley si ya dijo Gálatas mismo, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley? Necesitas a Cristo, no puedes solo, eso es lo que te está diciendo, no puedes solo, necesitas el Espíritu Santo. Si tienes alguna de estas obras de las que mencionó anterior y no puedes
de separarte de ella, te agarró y está bien peñoscado de ti. Necesitas el poder de Dios. Y es lo que Gálatas estuvo diciendo, fíjese, en el capítulo 3, versículo 25 de Gálatas, dijo, venida la fe, ya no estamos bajo yugo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya estás revestido, ya está fortalecido Cristo. En el primer capítulo, versículo 4 de Gálatas dijo, nuestro Señor Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. El poder está en Jesucristo. En el capítulo 2, versículo 20 dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El capítulo 4, versículo 6. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Lo que necesitas es ser empoderado por Dios, por Jesucristo, por su Espíritu Santo. Si estamos tan agarrados de una de estas obras de la carne y no la podemos soltar, no podemos soltar el rencor, la ira o la avaricia. Necesitamos a Cristo, no vamos a poder solo, es lo que Gálatas ha venido diciendo. En el capítulo 5, versículo 5 dijo, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Por el Espíritu. O sea, si estás muerto en tus delitos y pecados, vas a continuar muerto, no vas a poder hacer nada al respecto. Necesitas tener una conexión con Dios, que Él agarre tu vida y Él te dé el poder, las fuerzas, la habilidad, la fuerza de voluntad. Sin Él no se puede. Y es lo que va a hablar. Versículo 22, pero ahí sí le voy a cortar para que no se me agüiten. Porque luego empieza, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Y entonces dice, ay, yo necesito eso.